Bienvenidos hermanos nuevamente a un nuevo capítulo de la serie de los vencedores. En esta ocasión pues estoy compartiendo pantalla con nuestra querida hermana Angélica, que es de gran bendición. La verdad es que esta serie nos ha ayudado a nosotros como personas, ¿verdad? Para seguir avanzando, ir aprendiendo dentro de lo que es pues la palabra del Señor, cómo nosotros pues podemos ver dentro de la palabra cada una de las estaciones que pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Y en esta noche, no sé a qué horas lo van a ver, vamos a hacer una oración para poder iniciar con este capítulo, que sea de bendición, primeramente, ¿verdad? Como nosotros logramos pues estudiar la palabra, es una gran bendición para nosotros y esperamos también que para ustedes pueda ser de bendición. Acompáñenos a orar. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta Gracias, oportunidad Señor, que porque tú nos nos has permites, permitido Señor, servirte estar de esta nuevamente manera, aquí. pudiendo escudriñar tu palabra, la revelación que viene de lo más alto, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar y que tú seas, Padre, el que nos utilice y que pongas en nuestra boca las palabras para poder ser de bendición para tu pueblo y que podamos, Señor, juntos avanzar para este gran propósito que es encontrarnos contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermana, vamos a iniciar. Buenas tardes, hoy tenemos, como ya lo dijo nuestra hermana Dalia, ¿verdad? Nuevamente un episodio más de esta serie pues tan especial y maravillosa que el Señor nos ha permitido poder realizar. Los vencedores, amén, estamos en la segunda temporada y anhelamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque recuerde de que de la manera, hermano y amigo, que usted nos podrá ver, es para nosotros, ¿verdad? Es primeramente pues el continuar en la palabra del Señor y quisiera que viéramos una jornada más como usted lo quisiera ver, ¿verdad? Pues es una estación más, una jornada más, pero podría ser también, ¿verdad? Una etapa en nuestras vidas. Porque nosotros podemos ver, es que el pueblo de Israel pasó por las dificultades, ¿verdad, hermana? Cuando salieron de Egipto. Pero recuerde que usted y yo, hermano, cuando estábamos en el mundo, pertenecíamos a ese lugar, ¿verdad? A Egipto. Pero bendito Dios que la misericordia del Señor nos alcanzó. Amén. Y hoy tenemos pues la oportunidad con nuestra hermana Dalia. Amén. Amén. También recordando para aquellos que aún no han visto cada capítulo, los invitamos para que puedan ustedes ir enlazando cada una de estas jornadas, ¿verdad? Amén. Porque en realidad son jornadas que también en algún momento nosotros hemos pasado y ver cómo nosotros podemos ir avanzando. Yo creo que he dicho mucho la palabra avanzando, pero en realidad esto es parte, ¿verdad?, de estas series en la cual el Señor no quiere que nos quedemos estancados, sino que veamos más allá a través de estas enseñanzas. En la oportunidad que hoy nos tocó hablar sobre Tara, ¿verdad?, que este lo podemos encontrar en Números 33. 28. Y quisiéramos ver aquí, dice que salieron de Tajat y acamparon en Tara. Estudiando este tema, pues podríamos nosotros decir, ¿verdad?, por los significados que tienen que ver. Y entonces, como lo hemos seguido estudiando, este desierto de Tara, su significado es sitio. Entonces, podríamos nosotros decir, ¿y qué tiene que ver, verdad? Porque nosotros podríamos decir, pues un sitio es un terreno baldío, ¿verdad, hermana? Que no tiene, pues solo tiene monte, podríamos decirle, o alguien que lo usa para tirar basura o para guardar carros, podríamos decirlo también, ¿verdad, hermana? Amén. Y algo que veíamos acá con la hermana, y es que sitio dice que es un lugar o un terreno determinado a propósito. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando el pueblo de Israel pues salieron de Egipto, el Señor tenía ya preparado un lugar y no es que, como lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Él haya sido o sea un Dios pues que le gusta ver sufrir al pueblo, ¿verdad? Sino de que son las circunstancias, ¿verdad, hermana? Que muchas veces pues están en el corazón y son las que nos llevan a pasar dificultades. Y también cuando habla acerca de sitio, dice que es cercar a alguien cerrando todas las salidas. Pero algo que me llamaba la atención y que dice que es para apresarlo, fíjese, hermana,
Y también dice que es para rendir la voluntad de aquel, pues que lo tienen preso, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces yo miraba de esta manera, cuando ellos estaban en el en el país de Egipto, ¿verdad? En el lugar, pues ellos ahí eran esclavos, con la diferencia, ¿verdad? Que ellos ya se habían acostumbrado, hermana, a estar en ese lugar. Y entonces tenían malas costumbres, ¿verdad? Pero cuando salen de ahí y empezaron a caminar, hoy estamos, yo creo, en la 24, creo yo, jornada que estamos viendo hoy con la hermana. Amén. Y pues hay un montón de cosas que nosotros podríamos ver, ¿verdad, hermana? Claro, y también quisiera agregar, ¿verdad? Los significados como podemos encontrar varios, ¿verdad? No solo abocarnos a algún diccionario, ya sea secular o también bíblico. Acá en el diccionario Alfonso Lockhart dice que es uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto. Y menciona, ¿verdad? El versículo números 33, 27, 28. Y pues acá en la lectura de la Biblia no nos da ahí sí que una ubicación o algo más, ¿verdad? De lo que necesitamos saber, sino que tenemos que abocarnos, ¿verdad? A otros versículos para poder entrar al tema. Hay otro también que lo dice el Diccionario Bíblico Adventista, que dice Tara, que quizás se puede conocer como sitio. Y nuevamente, ¿verdad? Nos habla donde los israelitas acamparon en el desierto. Recuérdense que en estas jornadas, pues, menciona lo que es el desierto, ¿verdad? Solo cambian ahí sí que de sitio en el cual se están ubicando. No sé si... Amén. Algo que veíamos también acá y quisiera que usted me acompañara en Oseas, y fíjese que pues yo quisiera tocar hoy el tema, pues yo lo viraba en 3 sitios. El sitio primeramente, hermana, fue cuando ellos pues salieron de Egipto y pasaron por varios lugares. Entonces nosotros podríamos decir, pero entonces acamparon en varios sitios, ¿verdad? Amén. Pero recordemos que todas las estaciones pues tienen jornadas que ellos pasaron y etapas de la vida, pues todas tienen un significado. Y entonces, ¿por qué llegaron a ese lugar? Como bien lo decía la hermana, pues era el lugar donde ellos estaban, ¿verdad? Y algo que me llamaba a mí la atención y quisiera que viéramos, que está en el libro de Oseas 2:14. Y aquí le habla y dice, pero he aquí, dice que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces podríamos decir, ¿verdad? Entonces la traeré a este sitio, a este lugar. Y yo veía una de las cosas, hermana, que yo estaba estudiando. Y entonces dice, si vemos el concepto de realmente de esta función de este lugar como sitio, pues el desierto tiene varias funciones, ¿verdad? Y una de ellas que vemos aquí, y dice, pero he aquí que yo la traeré al desierto, o sea, la llevó a ese lugar. ¿Para qué? Dice, para hablarle a su corazón. Y podríamos nosotros decir entonces, para hablarle al corazón. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros decir, y qué me puede hablar a mí, a mi corazón? ¿Verdad? Porque pues el Señor ya sabía, ¿verdad? Todo lo que había en el corazón del pueblo. Amén. Amén. Definitivamente. Hermana, ahí pues también lo que podríamos agregar es de que pues este es un viaje que desde que salieron de Egipto, definitivamente esto los iba a conducir, perdón, a un viaje, ¿verdad? Que iban a atravesar diversos destinos, perdón, y pues hasta llegar a la tierra prometida. Entonces Amén. era necesario que todas estas jornadas pues se dieran y como lo decía la hermana, padecieron, ¿verdad? En cada una de ellas diferente pues Dificultades, ¿verdad? dificultad, exactamente. Algo que yo también veía acerca de una de las cosas que por qué razón, ¿verdad? Dios permitió que ellos pasaran por este lugar. Y quisiera que viéramos acá, por ejemplo, podríamos nosotros decir, entonces quiere decir que cada una de las dificultades que nosotros pasamos, pues podría decirse que es un desierto, ¿verdad? Y algo que yo veía acá, y una de las cosas que el Señor la llevó ahí, yo lo estudiaba pues acá, y dice, una de las razones que la llevó es porque dice que quería hablarle al corazón.
y donde no habían, dice, distracciones, ¿verdad? Donde no había que le robara la atención porque solo quería, o sea, hablar con ella directamente, ¿verdad? Hablar con el pueblo. Y otra de las cosas que yo me miraba aquí era para comunicarse directamente con ellos, porque si bien recordamos nosotros, pues Moisés era el que subía al monte, ¿verdad? Y él era el que pues les hablaba, Dios le hablaba a Moisés y él bajaba, ¿verdad? Ajá. Y algo que yo miraba también acá y es que otra de las cosas que el Señor los llevó ahí es para cambiar lo que una vez padecieron ellos, porque pues en Egipto, pues ellos eran esclavos, ¿verdad? Estaban bajo el dominio del faraón y ellos creo que estaban como a gustos, me imagino, Exactamente, ¿verdad? y esto lo padecieron por varios años. Por varios Y años. como usted lo mencionaba, eran esclavos, ¿verdad? Ahí sí que tenían malos tratos. En algún momento pues tenían comida, tenían donde dormir, trabajo, pero al final pues el Señor veía que se sentían cómodos en ese, o sea, en esa situación, entonces estaban como dormidos, ¿verdad? Adormecidos de la forma en que estaban viviendo ahí en Egipto, ¿verdad? Amén. Y entonces, otra de las cosas que yo veía acá, que la llevó al desierto para hablarle al corazón. Pero una de las cosas que yo miraba acá es para cambiar, o sea, lo que había sido en ellos un tiempo de sufrimiento, ahora iba a ser un tiempo de esperanza, porque cuando les dijo que los iba a llevar a otra ciudad y que ahí iban a cambiar y que podían comprar sin dinero, ¿verdad? Entonces me imagino, yo no sé ni cómo se lo pusieron, me imaginaron a saber ellos, ¿verdad? Pero algo que yo miraba acá y quisiera que me acompañaran, que está en Deuteronomio 8:2. ¿Y por qué quisiéramos ver esto acá? Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y aquí miramos otra de las razones para que la llevó. Amén. Porque ya vimos que en el otro capítulo la llevó para hablarle al corazón. Amén. Pero en este capítulo vemos acá que dice que lo llevó para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, veamos este otro contexto, ¿verdad? ¿Para qué razón lo llevó ahí, a este lugar, a este sitio? Claro, podríamos también mencionar que es una representación del intento de liberación del pueblo, ¿verdad? En cuestión del ser humano, ¿verdad? Porque todos como humanos pasamos un montón de rumbos desconocidos y cada uno ha sido una diferente estación para cada uno, porque tal vez podemos decir que en nuestra familia ha pasado algo, luego en nuestro trabajo, en la escuela, universidad, etcétera, ¿verdad? Pero cada uno pues en algún momento haya tenido una dificultad, pero esto nos ayudó a cambiar, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Hice esto, no, ahora no lo vuelvo a hacer. Entonces acá lo que era es un intento de liberación al pueblo en cuanto no físicamente, sino en lo espiritual, ¿verdad? Amén. De hecho, pues ellos estaban, como ya lo mencionaba la hermana, ¿verdad? Estaban como cómodos, ¿verdad? Acostumbrados a trabajar o a estar en ese dominio. Pero cuando fueron guiados por Moisés, cuando el Señor pues permitió, mire, yo no sé si a usted le ha pasado por la mente o tal vez a alguien, ¿verdad? Pero cuando se pasa para otro lugar o un lugar que no conocemos y más cuando no hay absolutamente nada, ¿verdad? Cuando todo es desolado, porque entendemos nosotros que en un desierto hay oscuridad, hay sequedad, ¿verdad? Podríamos decir que hay tristeza, podríamos decir que hay enfermedad, pero muchas razones que podríamos ver y la hermana me compartía algo, que era una de las cosas que el pueblo dice que en este sitio ellos no querían como despojarse, ¿verdad, hermana? De sus bienes y de lo que ellos tenían, porque si bien recordamos, cuando ellos salieron de Ramasés, ellos pues traían dinero, ¿verdad? En ese momento que ellos salen de Egipto, pues los egipcios ya no los aguantaban y total que les terminaron dando el dinero, ¿verdad? Y oro que ellos llevaron. Pero la hermana me compartía que en este sitio, en este lugar donde ellos estuvieron, no querían ellos desprenderse de las cosas materiales. Amén. Otra de las cosas que pues a mí me llamó la atención en alguna lectura, ¿verdad? Que podría mencionarse que ellos no querían dejar la condición de esclavos, ¿verdad?
y aparte de eso no querían dejar de ser libres en la tierra. Entonces acá ellos pues no sabían si atreverse a salir y dejar los tesoros. En este caso podríamos hablar de Ujú. los tesoros físicos, ¿verdad? Joyas, comida, porque al final pues si se recuerda en una de las enseñanzas pues ellos decían mejor nos hubiéramos quedado allá comiendo lo que les servían Ajá, allá, ¿verdad? cebollas y lo Todo, demás. ¿verdad? Ellos deseaban regresar atrás, ¿verdad? Porque ya se habían acomodado, ya tenían una identidad, pienso yo, de esclavos, ¿verdad? Y entonces acá en esta jornada, pues lo que el Señor desea es quitarles ese papel de esclavos que tuvieron en ese lugar en Egipto, ¿verdad? Amén. Y quisiera que me acompañara a Génesis 19:17. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Una de las familias que tuvieron que escapar. Amén. Y dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte y no sea que perezcas. Pero entonces lo que yo veía acá y dice en el 18, pero Lot le dijo, no le dijo, os ruego, señores míos, he aquí que ahora he hallado, dice, vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que Amén. habéis hecho conmigo. Y dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y ahí muera. Y algo que yo veía acá y que nos pudiéramos saltar aquí al 22 y le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar. Y dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegaba a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces ellos tenían que escapar por su vida, me imagino yo, así como salió también el pueblo de Israel, ¿verdad? Que iban Amén. corriendo y me imagino que ellos iban pues temerosos, creo yo, ¿verdad? O pues asustados en saber que pues los iban a ser alcanzados. Pero algo que yo miraba en el 25 y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Y algo que yo miraba acá y dice, entonces la mujer de Lot miró atrás la espalda de ella y se volvió una estatua de sal. Amén. Entonces, esta es figura, ¿verdad? De lo que la hermana Dalia estaba compartiendo acerca de que ellos pues no querían despojarse, ¿verdad, hermana? De lo que tenían, ¿verdad? Acá podemos también decir, hermana, que al final, pues cuando nosotros estamos ahí sí que entrando al Evangelio del Señor, cuando pues a los que pues están ahí sí que bebés espirituales, pues se les dificulta, ¿verdad? Cómo poder avanzar, llegar a esa estatura que el Señor desea para con nosotros y en algún momento pues se les viene, pues creo que tal vez a alguno de nosotros pues nos pasó al inicio, ¿verdad? Ay, mejor me voy a quedar, mejor ya no voy a retroceder y mejor me quedo como estaba en la condición anterior. ¿Por qué razón? Porque yo he escuchado mucho, ¿verdad? De que cuando estaba en el mundo, pues no me pasaba mayor cosa, pero cuando estoy acá con el Señor, viene de prueba tras prueba, ¿verdad? Entonces, la figura que menciona acá de la esposa de Lot, ¿verdad? Que volteó a ver, era algo que no tenía que haber hecho y se lo indicaron que no lo tenía que hacer, más su desobediencia, pues voltear a ver fue su fin, ¿verdad? Entonces creo que al final nosotros como humanos, ¿verdad? Personas en algún momento nos pasó, quiero retroceder, ¿verdad? Entonces acá en esta jornada, pues nos dice, ¿verdad? A través también, no solo en esta jornada, sino de muchos personajes en la Biblia, ¿verdad? Que les tocó pasar un desierto, pero este desierto los ayudó. ¿A qué? Una, a perfeccionarse, a limpiarse y a purificarse a través de las pruebas que el Señor pues les puso, ¿verdad? E incluso podemos decir que aumentar la fe, ¿verdad? Vivir por fe. Amén. Otro de los sitios que yo veía acá en esta jornada y quisiera que me acompañara a Segunda de Reyes 7:1. Y pues acá, ¿verdad? Podríamos ver, mire, ya tocamos el sitio donde ellos llegaron, ¿verdad? Amén. Cuando venían
de las otras jornadas y llegaron cabalmente a este lugar que estaba a propósito, dice, ¿verdad? Para ellos, para probar, para saber lo que había en su corazón. Y acá en el Segunda de Reyes 7:1 dice, dijo entonces Eliseo, oí la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá una medida, dice, de flor de harina y un ciclo de 2 medidas y una medida de cebada. Dice que en ese tiempo pues había mucha hambre en ese lugar. Imagínense que estaban vendiendo pues las medidas de harina. Y otra de las cosas que yo miraba acá que también dice que vendían, ¿verdad? El estiércol de paloma. Y, y algo que yo miraba acá y en el 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, como que se burló, ¿verdad? Porque él estaba diciendo, mañana a esta hora la flor de harina y la cebada va a estar más barata. Es como que a usted le dijeran, mañana el gas va a estar más barato, ¿verdad? Entonces, pues usted va a decir, ay, qué bueno que el presidente ya dio otra oportunidad, ¿verdad? Ahora que podríamos nosotros decir que el gas, la gasolina y todo ha subido, ¿verdad? Entonces, imagínese que alguien le diga a usted, ¿y acaso Dios podría hacer eso? Pues, o Él podría abrir las ventanas de los cielos. Entonces, acá vemos, ¿verdad?, cómo la incredulidad en esta parte. Pero me voy a saltar hasta el, porque pues tendríamos que leer 20. Y quisiera que viéramos acá en esta parte, porque dice que acá el siervo de Eliseo estaba temeroso, porque en este lugar ellos estaban siendo sitiados por los sirios. Acá podríamos ver, ¿verdad?, la manera en que muchas veces el enemigo viene a sitiar al pueblo, ¿verdad? Y viene pues nosotros podríamos decir, o los de afuera, entonces quiere decir que estamos sitiados por los precios que están bien altos. Pues no, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que sobre nosotros, dice que pues está el Señor y se levantará, dice, sobre nosotros, ¿verdad? Entonces esa es una de la confianza que nosotros deberíamos de tener. Entonces podríamos decir, entonces quiere decir que estamos sitiados, pues no. Y tampoco podríamos haber dicho que estábamos sitiados durante la pandemia, ¿verdad? Sí. Porque estábamos recibiendo la palabra del Señor. Amén. Y entonces yo miraba acá en esta parte porque dice que el siervo de Eliseo andaba todo temeroso y le dice todavía, ay, Señor mío, le dice, ¿qué vamos a hacer? Le dice, él va todo temeroso. Pero algo que me llamaba la atención, hermana Dalia, y es que acá Eliseo no ora para que los enemigos que estaban afuera se fueran, sino yo lo miraba en la mañana y a mí me daba risa y a la vez me daba alegría de saber, hermano, porque dice que Eliseo no oró para que aquellos se fueran, sino que oró para que los ojos del siervo fueran abiertos. Entonces, unas cosas que yo miraba en este sitio, ¿verdad? Y cuando alguien está sitiado y encerrado en algún lugar, no sabe ni para dónde agarrar. Entonces, eso me llamaba a mí la atención y la verdad que me confortaba el corazón, ¿verdad? Porque entonces acá le dice, pero no oró para que los otros se fueran, sino para que el siervo tuviera una visión diferente. Y cuando a la siguiente mañana dice que él se levantó, hermana, los ojos de él habían sido abiertos. Y entonces vio, dice, que mayor eran los que estaban, los ángeles de Dios eran los que estaban, más eran ellos. A mí me fascinó realmente esta cita y yo ya la había escuchado antes, pero como cada vez se le hace rema a uno, ¿verdad, hermana? Amén. La verdad es que lo que compartía la hermana Angélica, pues impacta. ¿Por qué razón? Porque podemos decir de que en algún momento algunos, esperemos que no sea así, algunos tal vez solo oran cuando están en dificultad, ¿verdad? Y acá, pues, el motivo que el Señor, pues, nos está llamando a la reflexión también, ¿verdad? A que nosotros podamos, pues, entregarnos más a Él, no solo en adoración, en alabanza, sino que también en la oración, que es una de las armas que el Señor nos tiene, ¿verdad? Para que nosotros podamos enfrentar, ¿verdad? Toda dificultad, como mencionaba usted de los precios o de la pandemia y todo, ¿verdad? La verdad es que yo en algún momento podría decir no sentí temor, ¿verdad? Solo que sí que le decían a uno que se iba a enfermar y todo, pero confiando, ¿verdad? Que el Señor era el que nos estaba, pues, cuidando. Entonces, es reconfortante, ¿verdad? Cómo el Señor se muestra. Amén. Se muestra en todo momento. ¿Y cómo nosotros podemos lograr eso? Confiando en el Señor, alabándole, adorándole, pero sobre todo orando y leyendo las escrituras, que la verdad es que en algún momento decía yo, ¿cómo lo voy a hacer?
pero el Señor lo habilita. Que nosotros nos propongamos aprovechar y poder deleitarnos en la palabra. Amén. También quisiera que viéramos acá en el libro de Reyes, también en Segunda de Reyes, otra de las cosas que podríamos ver acá, y es que pues muchas veces nosotros nos hemos sentido como con cierto temor, con cierto miedo en algunas dificultades, ¿verdad? Que pueden estar rodeando nuestras vidas o nuestra familia. Pero algo que yo veía acá y quisiera que tocáramos otro sitio, y que está en Isaías 54:2. Y entonces ya vimos el otro sitio cuando muchas veces uno se siente encerrado, pues porque el enemigo a veces viene a acercarlo a uno, ¿verdad? O lo viene a meter entre la espada y la pared, llamémoslo de esa manera. Pero algo que yo veía acá con lo que la hermana estaba hablando en Isaías, dice, amplía el espacio de tu tienda, despliega sin reparo tus lonas, dice en esta versión, alarga tus cuerdas, afianza tus clavijas. Y otra versión dice, ensancha, dice, el sitio, ¿verdad? De donde está viviendo. Entonces, esto nos llama a nosotros también, ¿verdad? Que en el tiempo de dar, en el tiempo de ofrendar, me llama a mí la atención en esta versión, porque entonces cuando nosotros damos, entonces quiere decir, hermano, de que somos fortalecidos, pero también cuando nosotros damos, dice que no seamos escasos en dar. Entonces, Amén. este es otro sitio, pero su casa, su familia, ¿verdad? Cuando usted da y cuando nosotros damos, entonces Amén. esa se está ensanchando nuestra casa y también se ensancha el corazón. Amén. Pero primeramente el Señor pues lo viene como a apretar un poquito, llamémoslo de esa manera, ¿verdad? Para saber qué es lo que hay en el corazón. Entonces esa forma es pues la que nosotros hemos estado hoy viendo. Amén. Definitivamente todos necesitamos ser procesados, ¿verdad? Amén. Algunos más que otros, ¿verdad? Porque algunos son Lo un poco tienen más suave, ¿verdad? difíciles, pero otros pues más fácil, ¿verdad? Y pues la vida consiste en procesos. Podemos decir, pues, el proceso de una semilla, convertirse en una planta. Necesitamos también ser procesados por Dios, ¿verdad? Para que nos coloque la armadura, ¿verdad? Que necesitamos. Y podemos seguir y seguir mencionando diferentes Amén. personajes. Pues así rápidamente podemos ver también la figura de Pablo, ¿verdad? Y de Jesús, ¿verdad? Porque él también pasó un proceso para que se culminara, pues ahí sí que el regalo que nos dio, ¿verdad? Una vida eterna a través de la muerte en la cruz, ¿verdad? Y pues es cuestión de que nosotros podamos aprovechar ese gran regalo que nos dio a través de todo el proceso que él vivió, que fue doloroso, ¿verdad? Y fue por amor. Amén. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que de todos los momentos que podamos vivir, le quiero leer en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, si usted está hoy metido, ¿verdad? Si estamos metidos hoy en un sitio donde usted se siente encerrado, donde no sabe para dónde agarrar, la Biblia nos manda, ¿verdad? Que levantemos nuestros ojos al cielo y que dice que de ahí viene el socorro. Amén. Amén. Entonces dice que Él es abundantemente poderoso para darnos a nosotros todas aquellas cosas que pedimos. Amén, hermano. Gloria a Dios, así es. Entonces nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que este tiempo podamos llegar, ¿verdad?, a su casa. Y gracias por permitirnos y abrirnos las puertas de su televisor, de su teléfono, donde usted se encuentra, hermano y amigo. Y anhelamos que hoy nosotros podamos ser edificados con esta palabra. Amén. Vamos a orar porque el tiempo ya se nos pasó. Y la verdad es que ha sido un tiempo pues maravilloso y especial. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta oportunidad que nos permites el poder compartir hoy la palabra. Gracias porque nos preparaste, Señor, un mejor lugar. Mi Dios, y hoy estamos en este lugar glorificando tu nombre. Bendice a cada uno de los que nos van a escuchar, Señor, de los que nos van a ver, Padre, y te pedimos que cada día, Señor, que pasemos dificultades, Señor, podamos levantar nuestros ojos al cielo, Señor, y saber que de ahí viene la ayuda, mi Dios. Bendice la vida de hermana Dalia, gracias por ella, Señor, la bendecimos en esta noche y a todos nuestros hermanos, que el Señor los bendiga. Amén, hermanos.